Como lema tomo esta frase, tomada a su vez del Evangelio de Lucas, que escucharemos hoy, la parábola del cuidador que le pide al dueño de la huerta que le deje aflojar la tierra alrededor de los árboles, echarles abono, para que puedan dar fruto, que desde luego hace referencia a la manera como el Señor Jesús toca nuestras vidas para transformarlas. La primera lectura que nos propone este domingo está tomada del libro del Éxodo, perdón, capítulo 3. Es el relato muy conocido por nosotros y nosotras, especialmente querido en el mundo contemplativo, de la experiencia mística de Moisés, el encuentro con la zarza ardiente. Zarza ardiente, que bueno, no es una cosa rara, en el campo se queman muchos pastizales y zarzas. Lo que le llama la atención a Moisés es que no se consuma, símbolo de que en la cercanía de Dios, inclusive lo más efímero, que desaparece cuando se quema, como pasa con los pastizales, recibe por participación de Dios esta existencia sin fin divina. Por eso no se consume. Moisés se interesa por el fenómeno y se acerca. La experiencia resulta en un diálogo entre Dios y Moisés. Moisés aprende que Dios siente con su pueblo, quiere liberarlo de la esclavitud, símbolo de la servidumbre del pecado, cuando somos esclavos, esclavas de nuestros egos. Dios le comunica a Moisés su nombre, la raíz verbal YHWH, que en hebreo es el verbo ser, normalmente traducida como yo soy, pero que más bien significa quien siendo hace que todo lo demás sea. Moisés recibe la misión de transmitir el mensaje de liberación de Dios a su pueblo. Tomado del texto, este es mi nombre para siempre. El salmo responsorial que nos acompaña este domingo, el 102, es un salmo de alabanza a la compasión y misericordia de Dios. Invita a los creyentes a bendecir su santo nombre. Estas tetragrama sagrado que ya decíamos, YHWH. Dios viene a nuestro encuentro para hacernos el bien. Perdona los pecados, hace justicia, da la razón al oprimido, cura las enfermedades, especialmente las que son capaces de matar para siempre, y rescata del sepulcro definitivo. Dios nos ama, como dice el Salmo, te colma de amor y de ternura. Fue así que le mostró su bondad a Moisés y a todo el pueblo, liberándolos. Del Salmo, como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. Llegamos a la segunda lectura tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. Nuevamente utiliza el relato del éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida como paralelo del camino de liberación de la fe cristiana. Está lleno de simbolismo. El paso del Mar Rojo simboliza el bautismo. El maná simboliza el cuerpo del Señor consumido por la comunidad en la fracción del pan. El agua de la roca remite a la sangre del Señor que nos sana. Hace hincapié en que si bien todos los israelitas recibieron las mismas ayudas y dones del Señor, muchos no supieron aprovecharlas y terminaron, siendo pocos quienes finalmente entraron en la tierra prometida. El principal obstáculo para Israel y ahora para los corintios es abandonar a Dios para codiciar cosas malas, es decir, caer en la idolatría. Ya sabemos los tres principales ídolos, el tener, el poder y la imagen. Finalmente, Pablo considera que la Sagrada Escritura fue inspirada para que nos ayudaran estos ejemplos a no caer en los mismos errores. Tomado de la carta, el que se crea firme, tenga cuidado de no caer. El Evangelio de este domingo, tomado del capítulo 13 de Lucas, esta invitación a la conversión,
entendida como cambio de dirección de nuestra atención, nos presenta un intercambio, una escena en la que el Señor está dialogando con la gente de su época, que le comentan sobre el asesinato de unos galileos por órdenes de Pilato mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Parece ser que el Señor detectó en la manera como contaban el hecho que consideraban que lo que pasó implicaba de alguna forma un castigo de Dios. Por eso les dice Jesús: ¿piensan ustedes que a quienes les sucedió esto eran más que quienes no lo sufrieron? El Señor dice entonces: ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Cuál es el mensaje? Que eso no fue por castigo divino. Seguramente había muchos igual o más pecadores que ellos. No ser víctima de la maldad en mi vida no me identifica como superior a quien sí lo sufre. El Señor termina la enseñanza diciendo: si no se convierten, perecerán de manera semejante. No hace referencia a morir asesinados por Pilato ni aplastados por un edificio que se derrumba. El mensaje es que sin un camino de conversión, siempre estás en peligro de perder la vida, pero la vida definitiva, la vida eterna. Lo explica introduciendo la parábola de la higuera que no da fruto. El dueño se queja de que en 3 años no haya dado ningún fruto y considera que mejor será cortarla. Hasta dice: ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador se compromete a hacer todo lo que está de su parte para asegurar que la higuera fructifique. Aflojar la tierra alrededor de las raíces, echarle abono, etcétera. El mensaje está lleno de esperanza, pero no deja de ser claro. Si no da fruto, el año que viene la cortará. Podríamos dejar ir el amor definitivamente y ese es el peligro. Tomado del texto: Señor, déjala todavía este año. Les comentaba al inicio de nuestra Eucaristía que el mensaje principal de las lecturas tiene que ver con la conversión. Hay un problema a lo largo de la historia de las religiones y en particular de la nuestra, que tristemente no se ha escapado a esta tendencia de cosificar la experiencia fundante, es decir, en base a qué nació esa religión, y termina siendo convertida, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en una ideología de control de las personas. Para que una religión sea religión, es importante que capacite a las personas que la profesan, que la practican, el encontrarse con el Dios vivo, religarse a Dios, y que esa religación con el Dios vivo se traduzca en un cambio de vida radical. Tal vez la manera más clara y hermosa de subrayar ese cambio de vida es liberación. Ser liberados, liberadas de la cárcel del ego, de esta estructura que la mayor parte de nosotras y nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestra conciencia, que nos lleva a actuar desde las heridas que esa identidad que se ha ido construyendo a lo largo de nuestra vida tiene y con las cuales y de las cuales quiere protegerse a través de algunas acciones que en su momento tal vez fueron positivas o le ayudaron a defenderse o a sobrevivir, pero que a la larga y sobre todo de cara a lo único que nos puede salvar, que es una relación de amor interpersonal con Dios, esas actitudes o esas acciones se convierten en obstáculos y en ocasiones en obstáculos insalvables. Entonces, la esclavitud fundamental a la que hace referencia también el texto del Éxodo que escuchamos de Moisés, es la esclavitud al ego. Y al ego o a los egos, porque desde luego yo estoy al servicio de mi ego, le dedico o me gasto en él una buena parte de los dones y talentos que Dios me ha dado.
En vez de utilizar todas las características y elementos que tengo para amar y servir, y a través de eso ir construyendo el proyecto de Dios, irnos adentrando en ese misterio de la vida definitiva, la vida de Zoé, la vida plena, pues me gasto mi tiempo y mis recursos en alimentar a este parásito que me está destruyendo. El texto del libro del Éxodo nos presenta el camino, de alguna manera cifrada, para, es decir, un poco oculta, poética, de cómo acercarnos a Dios para ser transformados por su presencia amorosa, ¿no? Nos presenta a Moisés, pues, en un día común y corriente de su vida, nos dice que fue a hacer su trabajo, que era ser pastor. En algún momento aprecia, capta algo que le llama la atención. Una zarza que se está quemando, pero que aunque se está quemando, no desaparece. Ya saben ustedes que a lo largo de la historia muchos místicos y místicas releyendo esta palabra, pidiendo la luz del Espíritu, recibieron luz para ver qué podían significar estas cosas y ver cómo había paralelos entre lo que describe el texto y su propia experiencia. Y por un ejemplo, ¿no? Esta zarza ardiente que no se consume, es decir, que no desaparece, la comparan con el alma humana, ¿no? Con nuestro espíritu, que constantemente está ardiendo en sed de encuentro con Dios, ¿no? De establecer esta relación de amor con Dios. Cuando buscamos soledad como la que describe el texto del Éxodo, Moisés está solo, está en el desierto. Recordemos que desierto significa el tomar distancia de las cosas que nos distraen. En el desierto no hay ni árboles para distraerse, una cosa totalmente ausente, carente, perdón, de distracciones. Cuando entramos en el desierto de nuestro silencio, de nuestro corazón, como han reportado muchos místicos y místicas, encontramos esa luz divina que ha habitado y ha permanecido en todas y en todos a lo largo de nuestra vida. Y que a pesar de las vicisitudes y dolores del mundo, recuerden que el ego se construye pues a través de los golpes que hemos recibido. Cada experiencia de desamor, cuando alguien te maltrató, te violentó, atentó contra tu dignidad, etcétera, te criticó de mala manera, pues todo eso se va asentando en una imagen enferma que tenemos de nosotras y nosotros. Y esa imagen enferma trata de contrarrestar esa sensación de malestar y sin sentido con los tres ídolos, estos tres fuentes de narcótico que ya conocemos, ¿no? El dinero, es decir, las posesiones, el poder, el ejercitar herramientas técnicas para controlar a los demás e imponer su voluntad sobre esas personas, y el cultivo de la imagen. La imagen en sí misma no significa nada, lo que queremos es la idolatría de otras personas, ¿no? Que nos idolatren, ese es el sentido de la imagen. Volviendo al relato de Moisés, entrando a su desierto, experimenta esta chispa de amor divino que no ha podido ser apagada por el dolor del ego de su vida, ¿no? Y cuando empieza a adentrarse, cuando finalmente se acerca para ver eso, recordemos el diálogo de Moisés con Dios: quítate los zapatos porque estás entrando en un terreno sagrado. Es decir, estás entrando en un lugar donde tú ya no vas a tener el control. Suéltate, abandónate. Y lo que pasa como siguiente momento es un diálogo, ¿no? Moisés despierta, empieza a captar a una presencia que había estado ahí siempre, siempre, pero él no la había podido percibir, ¿no? Ahora la percibe y se da cuenta que esa presencia se comunica, es comunicativa. Desde luego que la experiencia de Moisés es
la misma experiencia que todas y todos estamos llamados a vivir y estamos capacitados para vivir. Pero claro, los pasos son importantes. Tenemos que adentrarnos a nuestro desierto. Si nos pasamos todo el día distraídos con los que nos muestra la tele, las redes sociales, las noticias, etcétera, etcétera, corremos el riesgo, como también nos decía las escrituras del día de hoy, de distraernos y por lo tanto no captar ese amor. Y si no captamos ese amor con nuestra conciencia, al menos es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, en esta vida, es muy difícil que en ese cambio final de existencia, que es la puerta de la muerte como entrada a la vida plena, pues no sepamos escuchar, reconocer la voz que nos indica el camino, que nos muestra el camino para realizar el acto supremo de abandono, que es, así como en estos días tú le puedes entregar a Dios una hora de tu día en la oración, le puedes entregar a Dios tu servicio al prójimo, siendo solidario con tus recursos, con tu tiempo, etcétera, etcétera. Todo eso que entregas a tus hermanos y hermanas necesitadas, porque en ellos está Dios. Este ejercicio de la entrega y sobre todo la entrega cotidiana en la oración de tu realidad, de tu vida, todo eso es un ejercicio para la entrega definitiva al final de esta vida. Eso nos permite acercarnos al texto, al sentido del Evangelio, ¿no? El Señor Jesús quiere sacudir la conciencia de la gente de su época, que cuando veía la desgracia del prójimo, decía, algo habrán hecho, por algo los mató Pilato, por algo se les cayó esa torre encima y los mató, ¿no? Algo habrán hecho. Y eso es algo muy humano. Es común que cuando las personas comentan, por ejemplo, que están pasando por una enfermedad difícil, que les dio cáncer, toda la gente empieza, en vez de decir en qué te puedo ayudar, cuentas con mi oración, Dios te bendiga, ya verás que vas a poder salir adelante. Es muy natural que la gente empiece a hacer un interrogatorio. ¿Y cuántos años tiene? ¿Y qué estilo de vida tenía? ¿Fumaba? O sea, estamos tratando de decir, yo no estoy así, ¿no? Eso a mí no me va a pasar. Si las enfermedades digamos, propias de nuestra realidad corporal, de esta vida, nos asustan y nos ponen en duda, eh, sacuden nuestras seguridades en la vida, ojalá con la misma fuerza nos sacudiera la posibilidad de perder la vida definitiva, es decir, de no encontrar el amor que solo Dios te puede transmitir. Por eso la invitación, vayan al desierto, entren en su corazón. Dejen que el Espíritu les conduzca a ese lugar donde arde la llama de tu espíritu, anhelando el encuentro con Dios. Y ahí vas a ver a un Dios que te espera, a un Dios que te libera, como liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, símbolo de la manera como Dios te puede revelar de los caprichos de tu ego, de ese tirano que te está llevando a destruir tu vida y descubrir una vida nueva, una vida transformada, radicalmente distinta. Eso es a lo que Dios nos invita y nos capacita. Y ese es el sentido. Terminando el comentario, es una invitación a la conversión. Ya decíamos, conversión no es que yo haga el compromiso desde mañana voy a ser buenito, etcétera, porque n- no digamos ni la mañana entera, a media mañana se te va a, a salir el mal carácter o lo que sea. Esto no es la conversión, no es un cambio voluntarista de actitudes. La conversión es cambiar de dirección a qué le prestas atención, con quién te pasas tu tiempo. Traducido a lo que queremos transmitir, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? A encontrarlo en tu corazón, en tu desierto, para que percibiendo cómo te ama y cómo te sostiene a través de su amor, pues puedas abrir tu corazón para recibir la increíble bendición de la vida plena que te quiere regalar. Que así sea.
rodea. Les invito a que en esta semana, escuchando esta invitación del Señor a la conversión, realmente pensemos con quién pasamos la mayor parte de nuestro día. Un santo o una santa, se ha dicho, es quien vive permanentemente consciente en la presencia de Dios. Recordemos al profeta que nos dice que lo que Dios quiere es que caminemos humildemente con nuestro Dios. Esto desde luego que lo aprendemos en el espacio de oración, que si damos esta invitación que Dios nos hace, adentrarnos a ese desierto, encontrar un momento de nuestro día para estar en soledad y silencio, entrar a nuestro corazón, dialogar con Dios, entregarle nuestra vida en confianza y guardar silencio, sobre todo, para poder escuchar esa voz sutil, pero al mismo tiempo clara y transformadora del Dios que se nos comunica entregándose, dándonos vida. Que esta semana y el tiempo y el resto del tiempo de Cuaresma sea de gran bendición para todas y todos. Que tengan una excelente semana, Dios con ustedes.